Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Café para Dos. No podía dejar pasar la ocasión realmente. Estaba que hacía este video, 40 años sin Andrés Caicedo, y quiero contarles mi experiencia como lector sobre Andrés Caicedo, qué es lo mucho, lo poco que he hecho y qué he podido leer, que es realmente lo que me interesa, lo que he leído, no lo que he escrito, sino lo que he leído. Así que bienvenidos a un Café para Dos. Espero que les guste este video y qué bueno volver a esta sección y qué bueno volver a hacer un video para todos ustedes sobre un escritor que me gusta muchísimo, que es Andrés Caicedo. Ya nos vemos. Andrés Caicedo llegó, los libros de Andrés Caicedo llegaron a mi vida cuando tenía más o menos unos, qué sé yo, 15 16 años. Había terminado con el sueño de querer ser futbolista y pues me dediqué a ver qué encontraba para leer. Pues el primer libro que leí fue El túnel de Ernesto Sábato, pero un profesor de español que yo tuve que se llama Andrés, y se me va ahorita el apellido. Un día me vio por ahí sentado, hablábamos de todo un poco, el tipo era súper bien, entonces estábamos hablando y llevaba en su mano un libro que era justamente este, así tal cual, en esta edición. Y le pregunté, profe, ese libro, que me dice, no, este libro se llama El atravesado de Andrés Caicedo, es la historia del nacimiento de las pandillas en Cali, es la historia de unos jóvenes de los años 70. Y digamos que la conversación quedó un poco ahí, pero me quedó sonando el nombre de Andrés Caicedo muchísimo tiempo en la cabeza. Así que lo primero que yo hice fue pues acercarme a leer a Andrés, claramente. Y lo hice a través del atravesado. Entonces pedí este libro, me lo conseguí, lo compré y empecé a leerlo. Y claro, me llenó de una emoción terrible ver que había otra forma de narrar, de otra forma de contar, otra forma de hablar de hechos, porque venía de haber leído a Sábato, estaba dando unas primeras entradas a Gabriel García Márquez. También había leído a la señorita Cora de Julio Cortázar, el cuento. Y yo decía, bueno, la literatura es esto, ¿no? Digamos, había un imaginario sobre literatura, pero encontrarme con Andrés fue darme cuenta de que no. Había otra forma de hacer literatura, había otra forma de narrar las cosas, y eso fue lo que más me impactó de él. Esa otra forma de contar. Y claro, llego yo al atravesado y me encuentro como, a mí el primero que me enseñó a pelear fue mi amigo Edgar Piedrahita, que fue el que fundó con su novia Rebeca la Tropa Brava. Automáticamente eh, me emocionó con el libro y realmente me encantó. Y, y desde ahí dije, Andrés Caicedo va a ser mi escritor de cabecera. Y hasta el día de hoy, digamos, no cambió esa percepción. Después de terminar el atravesado, quedé con esa sensación de, bueno, y que hay más de Andrés y que cuenta. Entonces seguí hablando con mi profesor amigo y me contaba algunas de las cosas de Andrés, que se suicidó, que escribió una gran novela que llamaba Que vio la música y todo este tipo de cosas. Pero mi profesor me dio el mejor consejo que me pudo haber dado sobre Andrés Caicedo, y me dijo, tiene que leerse los cuentos, antes de cualquier cosa, tiene que leerse los cuentos. Así que me di a la tarea de buscar eh, los cuentos, y claro, acá está este que ustedes ya conocen, Cali Calabozo. En esta edición de Norma, ustedes saben que Norma ya no está publicando libros, ustedes saben que Norma durante muchísimos años cambió sus ediciones, y esta edición del 2008, tal vez, no sé, mentiras, esto es de una edición más, más antigua, no sé. Entonces encontrar sus libros fue lo mejor. Además que sucedió una cosa, y es que en ese entonces los compraba por la página de Norma y me los traían a la casa. Entonces fue genial y maravilloso poderme encontrar con ese elemento. Claro, me encontré yo con Cali Calabozo y me encontré con una frase y dice, maldita sea, Cali es una ciudad que espera pero no le abre las puertas a los desesperados. Y yo dije, este tipo está, mejor dicho, va, va más allá del bien y del mal nietzscheano, ¿no? Eh, y claramente el cuento que más me gustó de aquí se llama Calle Arriba, Calle Abajo, de izquierda a derecha, y yo dije,
acá están los jóvenes narrando una realidad, acá están los jóvenes construyendo una ciudad, acá están los jóvenes que no los comprendieron. Y claro, si tú lees el primer cuento que se llama Infección, queda uno perplejo, porque realmente era una realidad que muchos jóvenes también sentíamos de diferentes épocas y que de pronto no teníamos la forma de cómo expresarlo, ni había la forma de entender cómo era que otras personas lo expresaban. Y claro, cuando dice bienaventurados los imbéciles porque de ellos es el reino de la tierra, yo dije, aquí hay algo bastante interesante. Claro, después llegó y tenía que leerlo, eh, tenía que llegar a él realmente y fue entender que había otra historia que valía la pena leer y era esta, ¿no? Angelitos empantanados o historia para jovencitos, que era su novela corta, eh, que empezaba a darle pasos a primeros personajes que ya se encuentran en Cali Calabozo y es la figura de Miguel Ángel, de Angelita, Lulita, de pronto mal contado por ahí debe aparecer Piedradita, Ricardito el Miserable, bueno, un montón de gente que de pronto uno más adelante iba mirando. Y claro, entonces tengo la versión de aquel entonces y esta es la versión actual que hace punto de lectura, de narrativa. Y claro, descubrir Angelita, descubrir los amores con Miguel Ángel y descubrir cosas que uno dice como, bueno, ¿y esto por qué pasa? Y eran cosas de esos jóvenes porque eran jóvenes y sucedían y era lo mismo que nos pasaba a nosotros en otros contextos, en otros tamaños, de otra forma, pero en el fondo y esencialmente era lo mismo y era lo que me llamaba la atención porque al igual que ellos, yo también me enamoré, al igual que ellos también pensé en muchas cosas y al igual que ellos también quería vivir la vida. Claro, que otras formas y otros asuntos puntuales. Así que me lancé al mar con Que viva la música, eh, del cual también ya tenemos vídeo. Y es bueno, Que viva la música. Y yo dije, hay que leer la gran novela y la leí, claro. Entendí dos cosas fundamentales. Número uno, que esta novela no es para jóvenes. Esta novela narra una realidad social, una realidad política, una realidad, un contexto básico, en el buen sentido de la palabra, pero con una estructura literaria y con una problemática muy profunda que no podía ser obviada y no podía encasillarse en el asunto de los jóvenes, solamente para jóvenes, como si fuera literatura eh, que solo ellos entendieran, sabiendo que muchos de los estudios literarios, muchos de los estudios sociales se daban a raíz de esta literatura, a raíz de los textos de Andrés. Y les quiero presentar la edición, la primera edición de Que viva la música. Esta misma edición que salió en 1977, específicamente les voy a decir, impreso en el mes de febrero de 1977. Si usted se va a la biografía de Andrés Caicedo, se va a dar cuenta que este tipo muere en 1977, el 4 de marzo, hace algunos días. Yo tengo esta visión y me alegra mucho mostrársela, no se la muestro por molestar ni por creerme ni nada, sino que me costó mucho conseguirla y la encontré. Y qué bueno, digamos, estas son esas cosas de coleccionistas y de gente que ama los libros, ¿no? Ya después de esa lectura, entonces lo que yo hice fue, bueno, hay algo que necesito saber profundamente y es, necesito saber la vida del escritor. Yo tengo una manía y es que cuando me gusta mucho el escritor, intento conocer absolutamente todo. Dónde vivió, dónde viajó, dónde escribió tal cosa, o sea, una cuestión cositera y de quererlo todo. Y claro, me encuentro con este libro que me encanta. Andrés Caicedo, El cuento de mi vida, que son unas cartas de Andrés, una pequeña biografía. Y a raíz de eso hay otro libro que se llama La muerte sin sosiego, de Sandro Romero Rey, quien fue amigo de Andrés en aquel entonces. Y tiene ese libro que lo tengo por allá arriba y bueno, se me olvidó bajarlo. Entonces está eso. Pero me di cuenta de que había una novela a terminar y que era muy importante tenerla y es Noche sin Fortuna. Empezando porque de aquí hay una canción que se llama Noche sin Fortuna de Los Panchos. Entonces hay ese pequeño bolero esa época de los 60, 50, 60 y qué bueno escuchar ese bolero y a la vez también leer este libro, esta novela acabada en donde aparece una de las figuras más importantes que a mí me ha interesado siempre, que ha sido Berenice.
y en donde Berenice pues tenemos un cuento en Cali Calabozo y yo escribí un artículo que lo pueden ver en WordPress sobre el poder de las mujeres en la literatura de Andrés Caicedo y claro, muchos años después me encontré con este libro que es Berenice, vale 20 pesos, imagínense, y este libro salió un año después de la muerte de Andrés, en donde tiene pues Berenice, el atravesado, maternidad, el tiempo en la ciénaga. Entonces, imagínense que llegó yo a encontrarme este libro. Claro, esto ya lo hice mucho tiempo después. Ya en la universidad recibí un curso sobre Andrés Caicedo y pues bueno, para mí fue felicidad completa, hubo una empatía con la profesora porque pues yo sabía de Andrés y bueno, digamos, había unas cosas que lo sabía muy bien, otras que las sabía y las interpretaba y estaban mal. Entonces, peor aún porque estaban mal y yo pensé que estaba bien y qué bueno que encontré pues a esta profesora que me hizo todo esta guía. Y tiempo después me encontré con uno de los libros que me encantaba de Andrés, que son muy importantes, y este que se llama El Libro Negro, y es un libro sobre las lecturas de Andrés. O sea, uno busca acá al autor que tú quieras y él tiene alguna referencia. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, La hojarasca. Primer escalón en la historia de Macondo. Las mismas existencias debatiéndose en una sociedad de personas añorantes de un pasado glorioso, vegetando entre una soledad extrema por cada minuto del día. En Macondo se respira el mismo encierro, el mismo calor de siempre. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa. Bueno, si escuchan el ruido me disculpan un poco. Es tiempo en donde la gente se mueve para arriba y para abajo. Voy a luchar rápidamente para acabar, para que no se nos crucen los sonidos de afuera. Entonces el libro negro, entonces uno busca un autor cualquiera. Entonces, de los que haya leído Andrés, recuerden que la biblioteca personal de Andrés está en la biblioteca Luis Ángel Arango acá en Bogotá. Se donó completamente. Y voy a, cuando hable de Gabriel García Márquez, porque va a ser también un café parado sobre Gabriel García Márquez, hablaré de la concepción de Andrés sobre Cien años de soledad, porque hay ahí algo escrito. Entonces esa fue mi experiencia con Andrés. Escribí artículos, hice ponencias y paré un poco porque pues ya empezaron otros gustos por otros autores, pero bueno, esa es mi experiencia con Andrés Caicedo, que empieza más o menos entre los 15, 14 años y hasta el sol de hoy no ha cambiado. Eh, Me sigue generando un misterio la muerte de Andrés, me sigue generando mucha tristeza saber que murió con los ideales que murió, es decir, con esa obsesión de que a los 25 se acaba la genialidad, y pues me da un poco también de tristeza saber que faltaron muchas cosas. Sandro Romero Rey y Luis Ospina tienen todavía muchos manuscritos de cosas inéditas por publicar, esperamos a ver qué pasa. Hay un libro que se llama Ojo al Cine, que es toda la crítica de Andrés Caicedo sobre el cine de su época. Acuérdense que él fue cinéfilo y que él ayudó al cine de Cali, ¿no? Yo no lo tengo, no lo he leído. Pues he leído algunas cosas, pero no lo tengo. Eso está igual de todas maneras en Editorial Punto de Lectura. Está también en Norma. Y me imagino que Alfaguara hizo ya una publicación. Ah, sí, mentira. Sí hay una publicación. Se hizo no en Alfaguara, pues bueno, es la misma editorial, pero se hizo en edición de bolsillo. De bolsillo. Entonces ahí está toda esta situación. Entonces espero que les haya gustado. Para mí Andrés es uno de los escritores más fuertes de los años 70 porque hay que entenderlo en su contexto, pero de todas maneras sigue revelándonos cosas referente a la literatura colombiana y a los jóvenes de aquel entonces, que todavía tienen muchas cosas con los jóvenes de la actualidad. Gracias por estar en este Café para Dos. Contentísimo de poder hablar de Andrés Caicedo, y 40 años de su muerte son 40 años de que viva la música. Son 40 años de un trabajo forzado desde los 11 años hasta los 25 para hacer eso que él siempre quiso, que era escritor. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos con un Café para Dos más adelante. Ojalá en otro tiempo, en otro horario, sobre Gabriel García Márquez y 60 años de 100 años de soledad. Muchas gracias a todos ustedes. Nos estamos hablando. Chao. Y compren Andrés Caicedo y lean Andrés Caicedo y visiten el blog y hagan todas esas cosas que sabemos que hay que hacer. Chao.